Estamos de vuelta en El Mundo Ahora de France 24 y vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 18 de febrero. Perú elegirá esta tarde un nuevo presidente, quien sea elegido entre los 4 candidatos presentados tras la destitución por censura del mandatario interino José Gerí, se convertirá en el 9º líder de Perú en la última década y el 8º desde que inició la crisis política a finales del 2016. En Los Ángeles testifica por primera vez ante un juzgado estadounidense el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en el marco de un juicio histórico contra las redes sociales por la adicción que generan en los jóvenes y las afectaciones a su salud mental. Como difíciles fueron calificadas por Rusia y por Ucrania las negociaciones trilaterales que se desarrollaron con Estados Unidos en Ginebra. Moscú afirmó que pese a las dificultades fueron sustanciales y Kiev dijo que hubo avances, mientras que Washington no se ha pronunciado. Habrá nuevos encuentros, aunque no se sabe ni día ni lugar. Y la Unión Europea apoyará a las regiones europeas que comparten frontera con Rusia, Belarus e incluso Ucrania, y lo hará con una nueva estrategia integral presentada hoy por Bruselas. Esto a menos de una semana de que se cumple el 4º aniversario de la invasión rusa. Lo analizamos en minutos con nuestro invitado del día. Nuevo capítulo en la crisis política por la que atraviesa Perú. Un día después de la destitución de José Gerí, el Congreso peruano escogerá esta tarde al nuevo presidente interino. Entre los 4 congresistas que presentaron sus candidaturas, se elegirá al 9º presidente de Perú en la última década y al 8º desde que inició a finales del 2016 la crisis política. Este permanecerá en el cargo hasta abril, cuando tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales y legislativas en el país andino. William Gazó con la información. ¿Quién sucederá a José Gerí a la cabeza del gobierno interino de Perú? Ayer el presidente interino peruano fue censurado por investigaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias. Este miércoles el Congreso escogerá al 9º presidente del país andino en los últimos 10 años, el 8º desde la crisis política iniciada a finales de 2016. 4 congresistas presentaron sus candidaturas. La favorita se llama María del Carmen Alba, pertenece a la Acción Popular y fue presidenta del Congreso entre 2021 y 2022. Abogada de 58 años y militante histórica del partido centrista, se beneficia del apoyo de un partido que ha ocupado la presidencia del país en 3 ocasiones. Otro candidato es la figura de izquierda Edgar Raimundo. Con 73 años, este sociólogo cuenta una larga experiencia política en formaciones de izquierda y pertenece ahora a Juntos por el Perú. Edgar Raimundo cree poder generar consenso alrededor de su candidatura. Por supuesto, porque yo soy de las personas que conversa bastante, soy de las personas que genera consenso y por supuesto, independientemente de la posición política e ideológica, está de por medio de nuestro país y para eso hay que dar la vuelta en todo sentido bajo criterios democráticos para lograr consensos amplios. El tercer candidato es Héctor Acuña. El legislador conservador de 68 años es el hermano del actual candidato presidencial César Acuña. Es miembro de la formación Honor y Democracia, integrada en gran parte por exaltos mandos de las Fuerzas Armadas. El cuarto postulante es José Balcázar, de 83 años, ex magistrado y antiguo integrante de la Corte Suprema, pertenece a Perú Libre, el mismo partido de izquierda al cual pertenecía el expresidente Pedro Castillo. El presidente interino permanecerá en el cargo en principio hasta la celebración de las elecciones generales, cuya primera vuelta es el 12 de abril. Y en la ciudad de Los Ángeles, California, avanza este miércoles el histórico juicio que tienen las grandes plataformas de redes sociales en la mira por la adicción que estas causan a los jóvenes y también sus perjuicios para la salud mental. Hoy testifica a puerta cerrada el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, que se sienta por primera vez ante un tribunal para dar explicaciones sobre Instagram. Previamente, nuestra corresponsal Mamen Sala nos ampliaba la información. Esta es la primera vez que el fundador de Meta se sienta en el banquillo de los acusados en un proceso para testificar por una denuncia contra la seguridad juvenil. Hemos visto en otras ocasiones al fundador de Meta, Mark Zuckerberg, declarar en el Congreso. De hecho, allí asistieron muchas de las familias cuyos hijos están afectados por estas adicciones que provocan las redes sociales, familias las cuales también han viajado en este proceso a Los Ángeles para seguir muy de cerca este testimonio
junio, que como dices es histórico. ¿Por qué? Porque no es la única denuncia que hay contra las redes sociales, hay más de 1.500, pero esta se está utilizando, por así decirlo, como un caso piloto para ver cómo de lejos se puede llegar. La denunciante es una joven de 20 años ahora que dice que por la adicción que provocan las redes sociales sufrió ansiedad y pensamientos suicidas. Así lo ha explicado su abogado, quien ha dicho que la joven, de la que se mantiene, por supuesto, no se ha revelado su identidad, dijo que a los 6 años empezó a utilizar YouTube, a los 9 Instagram, y eso le creó una adicción que llegó a utilizarlo hasta 16 horas diarias a pesar de la oposición de su madre. Y por esto tuvo, como decía, estos pensamientos suicidas. Este juicio no solamente es histórico porque sienta en un banquillo de los acusados a los fundadores de Meta, y también ha declarado en días anteriores el propietario de Google, porque YouTube también está acusado en esta causa, sino también porque podría marcar, como decía, un antes y un después en las plataformas. Si finalmente la demandante gana este proceso, no solamente se traducirá en millones de dinero que tendrán que pagar por esa multa, sino también en un cambio en la forma en la que utilizamos esas plataformas digitales. Como sabéis, aquí en Estados Unidos ha sido una guerra a nivel mundial, por supuesto, ha sido una guerra contra las redes sociales, pero en Los Ángeles y en Nueva York especialmente están decididos desde el 2024 a ir en contra de esa adicción que provocan las redes sociales. Tenemos que decir también que desde la compañía siguen insistiendo en que en este proceso, que comenzó hace varios días y durará también varios días, se van a demostrar, dice, cómo las plataformas como Meta no están en contra de los jóvenes, sino que velan por ellos, intentando proteger a los menores de 18 años. Dicen desde la plataforma que han cambiado sus políticas, que han reforzado esas medidas de privacidad y también ayudado a que los algoritmos no inviten a los jóvenes a estar, como quien dice, más adictos a estas redes sociales. Continuamos en Ginebra. Rusia y Ucrania calificaron de difíciles las negociaciones trilaterales que se desarrollaron con Estados Unidos en la capital suiza entre el martes y hoy miércoles. Moscú afirmó que pese a las dificultades de coincidir y sobre todo en asuntos militares, estas fueron sustanciales, y Kiev dijo que hubo avances. Ambos países en guerra coincidieron en que habrán nuevos encuentros, aunque no se sabe todavía ni dónde ni cuándo. Hasta el momento, Washington no se ha pronunciado sobre las conversaciones con las que se busca una salida pacífica al conflicto que este mes cumple 4 años de haber iniciado. Ampliamos a continuación. Sin aparentes logros en las conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania, la delegación rusa abandonó el Hotel Intercontinental de Ginebra, pero según los ucranianos se han producido algunos progresos. Hay avances, pero no se pueden revelar detalles en este momento. El siguiente paso es alcanzar el nivel de consenso necesario para someter las decisiones tomadas a la consideración de los presidentes. Nuestra tarea es preparar una base práctica, no meramente formal, para ello. Ucrania sigue mostrándose constructiva. Las conversaciones fueron la tercera ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos. Ayer se prolongaron durante mucho tiempo en diferentes formatos y hoy también durante unas 2 horas. Fueron difíciles pero profesionales. La próxima reunión tendrá lugar en un futuro próximo. Hasta ahora el Kremlin no ha cedido en sus demandas territoriales. Rusia ocupa aproximadamente el 20% de Ucrania, incluidas grandes partes de la región de Donbass, que quiere que Kiev le entregue en su totalidad. Ucrania siempre ha rechazado esta exigencia, pero Zelensky afirma que ha habido avances, más en el frente militar que en el político. Mientras tanto, Donald Trump ha sugerido en repetidas ocasiones que corresponde a Ucrania y a su presidente garantizar el éxito de las conversaciones. Zelensky respondió diciendo que no es justo seguir pidiendo a Kiev que negocie un acuerdo. Aún no está claro cuál será el rumbo de las negociaciones tras esta ronda de diálogos, aunque Moscú asegura que habrá más. Y desde París, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, advirtió que la administración Trump impedirá de una manera u otra que Irán posea armas nucleares. Las declaraciones tienen lugar después de que ayer se celebraran las conversaciones indirectas entre la Unión Americana e Irán en Ginebra sobre el programa nuclear de la República Islámica, y también posterior a que el presidente iraní Masoud Pezeshkian asegurara que su país no busca en absoluto dotarse de armas atómicas.
Y a continuación repasamos el rol de Steve Witkoff y de Jared Kushner en la actual diplomacia estadounidense. Ambos magnates empresariales son los encargados por Donald Trump para resolver los conflictos a nivel mundial, desde la guerra en Ucrania hasta las tensiones nucleares con Irán. Más con Hugo Caro Jiménez. Diplomacia sin diplomáticos. Además de Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense Donald Trump ha puesto en manos de Steve Witkoff y Jared Kushner el rumbo de la política exterior de la Casa Blanca. Dos hombres que dejaron los números y las inversiones por las cumbres y los protocolos. Witkoff, un adinerado personaje del mundo inmobiliario, es enviado especial de Washington para resolver conflictos internacionales, mientras que Kushner, que no tiene ningún cargo en el gobierno estadounidense, es otro magnate empresarial y esposo de una de las hijas del republicano, Ivanka Trump. Ambos viajan por el mundo de conflicto en conflicto, tratando de poner sobre la mesa la visión del presidente estadounidense. Y aunque la dupla Witkoff-Kushner no sobresale por su trayectoria diplomática, cuentan con el elemento esencial para cualquier negociador, el respaldo de su líder. Esta semana fueron puestos a prueba en una particular semana. En una jornada de doble vía diplomática en Ginebra se reunieron con funcionarios rusos, ucranianos e iraníes para mediar las tensiones en cada región. Respecto a la guerra en Ucrania, ambos negociadores han transformado el tono confrontativo hacia Moscú por uno más conciliador, esperando por fin concretar un acuerdo. En cuanto a la República Islámica, actualmente Witkoff y Kushner negocian con Teherán el programa nuclear iraní, mientras crece la tensión sobre una eventual intervención militar en Estados Unidos en el país. Dicho eso, su mayor victoria hasta ahora ha sido el alto el fuego en Gaza. La frágil tregua, que no ha logrado cesar los ataques a la franja, es fruto de los movimientos de la dupla. A propósito, este jueves la autodenominada Junta de Paz para Gaza se reúne por primera vez en Washington. La red diplomática de Trump que busca implementar la segunda fase del plan de Trump para el enclave. Una oportunidad más para que Witkoff y Kushner pongan a prueba su disruptiva y experimental diplomacia. Avanzamos, el mundo musulmán celebra el inicio del Ramadán. Miles de millones de personas han comenzado los ayunos diurnos que irán hasta el 19 de marzo. Y sin embargo, hay quienes tienen dificultad para cumplir a cabalidad esta festividad religiosa. En varios países de Medio Oriente, las personas empobrecidas sufren ante el alza de los precios, mientras que en zonas de guerra como la Franja de Gaza, los feligreses se han quedado sin mezquitas en donde rezar. Veamos el informe. Los musulmanes inician su mes sagrado. Este miércoles es el primer día de ayuno del Ramadán, festividad que irá hasta el 19 de marzo. Ante el aumento de la demanda por el intento de aprovisionarse de alimentos muy calóricos, los precios de los principales enseres básicos subieron en varios países de Medio Oriente. Los precios se han multiplicado. Durante este Ramadán no puedo permitirme comprar mucho aceite de cocina. Por lo que algunos ciudadanos intentan esperar lo máximo posible con la ambición de que los precios bajen. En una familia normal de clase media, las compras son muy limitadas durante los primeros 10 días, porque todo el mundo sabe que después los precios vuelven a ser un poco más razonables. Por lo tanto, los primeros 10 días son difíciles y como estudiantes también nos enfrentamos a muchos problemas. Entre tanto, en la Franja de Gaza, a pesar de la destrucción por los bombardeos israelíes, miles de palestinos musulmanes están decididos a seguir la celebración religiosa que supone no comer ni beber desde el amanecer hasta la puesta del sol. Ojalá pudiéramos dar la bienvenida al Ramadán en un ambiente diferente. Antes el Ramadán estaba lleno de reuniones agradables, fortalecimiento de los lazos familiares, ir a las mezquitas, leer el Corán y rezar. Ahora no hay nada parecido. Se estima que alrededor de 1.800 millones de musulmanes de diferentes corrientes en todo el mundo celebran el Ramadán. En otro orden de ideas, líderes mundiales y figuras clave del mundo de la inteligencia artificial se reúnen en Nueva Delhi para debatir las oportunidades, pero también los desafíos que plantea esta industria en crecimiento que ha traído tanto respuestas como dudas. Bajo el nombre de Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, a esta cita internacional se le unen al primer ministro indio Narendra Modi, mandatarios como el de Francia Emmanuel Macron, de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y de España Pedro Sánchez, entre otros. Nos dirigimos a Asia. Sanae Takaichi fue confirmada por el Parlamento japonés como primera ministra. Ocurre 10 días de la victoria de su partido en las elecciones anticipadas, a las que convocó tras convertirse en octubre en la primera mujer en ocupar el cargo de premier.
en el que fue su primer anuncio tras la confirmación en el cargo, anunció que no habrá cambios en su gabinete, junto al cual espera cumplir sus promesas electorales, como por ejemplo fortalecer al ejército japonés y reducir a cero el impuesto a los alimentos y las bebidas durante 2 años. En las recientes elecciones generales creo que la gente nos dio un fuerte impulso, instándonos a impulsar a fondo los importantes cambios de política propugnados por el gabinete de Takaichi. Una política fiscal proactiva y responsable, un fortalecimiento fundamental de las políticas de seguridad y una mejora de las capacidades de inteligencia del gobierno. Y cerramos en la capital italiana, donde la icónica escultura del elefante del célebre escultor barroco Gian Lorenzo Bernini perdió un trozo de 11 centímetros de su colmillo de mármol durante la noche del domingo. La policía local informó que encontró el extremo del colmillo y en estos momentos examina las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona para averiguar qué sucedió. En tanto, el ministro de Cultura italiano catalogó este hecho como un acto absurdo de barbarie contra uno de los símbolos más significativos de Roma. Y tiene las imágenes. Es momento de nuestro segundo reportaje de la tarde. Las tierras raras son clave para industrias como la defensa, la automoción y también la electrónica, y a la par se han convertido en un foco de tensión geopolítica. China controla cerca del 95% del suministro mundial gracias a sus yacimientos, bajo costos laborales y una regulación ambiental que es muy flexible. Una joven franco-estadounidense ha desarrollado un proceso innovador para tratar de recuperar tierras raras de bombillas de neón y potencialmente de otros dispositivos electrónicos, abriendo la puerta a su reciclaje. Esta es la historia. Turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, drones, autos eléctricos e incluso misiles. Todos dependen de los elementos de tierras raras. Son vitales para la economía global y la transición ecológica, pero a medida que aumenta la demanda, los recursos se agotan rápidamente. Extraerlos no solo es costoso, también es altamente contaminante. Y actualmente solo se recicla el 1%. A las afueras de París, esta empresa recoge todo tipo de residuos, incluidos aparatos electrónicos. Los residuos se clasifican y se envían para reciclaje. Del cartón al oro, nada se desperdicia, excepto los elementos de tierras raras. Están en los celulares inteligentes, las pantallas de computadora. También se encuentran en las placas base, en los chips de memoria. La empresa afirma que los minerales tan codiciados que contienen estos aparatos no tienen comprador. Extraerlos de los smartphones no es financieramente viable. Recuperar una pequeña cantidad de elementos de tierras raras de equipos como este es muy complejo y a la vez caro. Hay interés en hacerlo, pero el costo del reciclaje es demasiado alto. Pero quizá no por mucho tiempo, mientras Europa y Estados Unidos compiten por romper el control de China sobre estos minerales preciosos. Más del 60% de los elementos de tierras raras del mundo se extraen en China. Esta química franco-estadounidense, radicada en Zúrich, dice que estamos sentados sobre un montón de minerales sin explotar. Estas bombillas son extremadamente ricas en elementos de tierras raras, incluido uno llamado europio, conocido por sus propiedades luminiscentes. Cuando se ilumina con luz UV, las bombillas adquieren un tono rosado rojizo. Este contenedor es un tesoro de tierras raras. Cada bombilla contiene hasta 20 veces más europio que los minerales naturales. Fabricadas con mercurio, están etiquetadas como residuos tóxicos y destinadas a ser enterradas en vertederos. Es un enorme desperdicio de recursos. Europio, escandio o itrio, un grupo de 17 metales con propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas. En realidad, son abundantes en la corteza terrestre, solo que están muy dispersos, en bajas concentraciones y mezclados entre sí, lo que dificulta su extracción y separación. Producir 1 tonelada de tierras raras genera al menos 2.000 toneladas de desechos tóxicos, incluidos materiales radioactivos.
Con solo 28 años, Marie Perrin ha logrado un gran avance en los esfuerzos por reciclar elementos de tierras raras sin generar residuos tóxicos. La joven científica no tenía intención de extraer estos minerales cruciales, pero realizó el descubrimiento inesperado mientras intentaba fabricar fertilizantes en su laboratorio utilizando azufre. Eso fue bastante contraproducente desde el punto de vista químico, porque los elementos de tierras raras no necesariamente interactúan con moléculas de azufre. Pero nos dimos cuenta que sí interactúan y que el azufre puede separar los elementos de tierras raras. Una bombilla es solo un tubo de vidrio con polvo fluorescente, y este polvo blanco contiene elementos de tierras raras como el europio. Ahora este líquido es nuestra solución de extracción hecha con metal y azufre. Vamos a añadir una mezcla de elementos de tierras raras que se encuentran comúnmente en las bombillas. Un elemento de tierras raras cristalizará y se solidificará, mientras que el otro quedará atrapado en una solución líquida. Una reacción química casi instantánea. Se puede ver claramente la separación. Comúnmente utilizadas en la industria petroquímica, las moléculas de azufre nunca habían sido aplicadas a los elementos de tierras raras, hasta ahora. Podemos lograr un 90% de pureza de óxido de tierras raras en un solo paso, en comparación con miles de pasos usando los procesos industriales actuales en el mercado. Todo el proceso podría llevarse a cabo dentro de un solo contenedor, dice ella, instalado en las propias instalaciones de empresas manufactureras o de reciclaje. Una ruptura radical con las prácticas actuales, que siguen siendo lentas, intensivas en energía y altamente contaminantes. Es tiempo de una pausa. En breve, más información aquí en France 24. Los esperamos. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.